Bienvenidos a esta sala Cajamar y a esta jornada más de la Fundación Miguel Delibes dedicada al medio ambiente. Lo llamamos, como ven por ahí, el sentido del progreso hoy. Muchos de los que han venido a otras sesiones lo saben. Hace 50 años que Miguel Delibes, mi padre, leyó su discurso de ingreso en la Real Academia de la Lengua y ahí argumentó, el título del discurso era El sentido del progreso desde mi obra. Y en algún momento, hacia el final, decía que todo lo que sea defender el ambiente de todos es progresar y lo que sea destruirlo es retroceder, es ir marcha atrás, ¿no? Queríamos en la Fundación Miguel Delibes recordar esos 50 años, también hace 75 años que se publicó la novela El Camino, donde un niño recuerda su vida en el pueblo cuando se tiene que ir a estudiar a la ciudad, con un poco de temor y tristeza por dejarlo, y 20 años de que publicamos, en ese caso juntos, La Tierra Herida, charlando mi padre y yo. En este contexto, pues hemos celebrado 4 conversaciones ya. La segunda iba a ser con Astrid Vargas, que está aquí a mi lado, pero fue el día del apagón. Entonces Astrid, que vive actualmente en Londres, en Inglaterra, vino de Londres, llegó a Madrid y consiguió llamarme antes de que se cortaran los teléfonos a decir: estoy en el aeropuerto pero no puedo salir. No se mueve nada, no me funciona la tarjeta de crédito, no tengo dinero, no creo que pueda llegar. Y a partir de ahí ya no pudimos contactar. Yo creo que quizá estuvimos algunos desde las 6 esperando en la puerta por si Astrid aparecía, porque yo le había dicho: intenta coger un taxi que te traiga a Valladolid, pero pensando que se iba a arreglar enseguida. Pero claro, a las 6, que era la hora de empezar, pues no funcionaba la sala, ni funcionaba nada, con lo cual, y Astrid, por supuesto, no había podido coger el taxi. Bueno, creo que un taxista caritativo la llevó a Madrid, a donde tiene familia, a cambio de la mitad del precio que costaba, porque el taxista tampoco podía cobrar con la tarjeta, ¿no? Bueno, aquello se tuvo que suspender. Decía ahora Adolfo, mi hermano, se ve que no eras tú la gafe, porque hoy Astrid ha llegado y es la 5ª conversación. Y dicho eso, pues tengo que empezar diciendo lo mismo que he dicho con todos los participantes en las conversaciones hasta ahora, pero más, y es la satisfacción y el agradecimiento personal y fundacional de la Fundación a Astrid por haber venido, por estar aquí, y a Astrid lo contento que estoy de que haya podido venir, porque es realmente una persona excepcional. Yo hoy he buscado, porque he seguido trabajando hasta hoy, y he encontrado un currículum suyo en internet, y entonces lo he apuntado aquí a mano. Dice, ¿a qué se dedica? Dice: gestión de programas, recuperación de especies en peligro, restauración del paisaje, agricultura regenerativa, renovación comunitaria, conservación de la biodiversidad, resolución de conflictos, facilitación de la gestión adaptativa. Bueno, esto se lo leo y dirán: una chulita, la típica chulita que dice de todo. Bueno, pues lo curioso es que no es chulita, sino que hace todas esas cosas y las hace muy bien. Y tan no es chulita que hoy nos ha hecho quitar parte de los vídeos y de lo tal que queremos poner, porque salía ella demasiado y no quería salir. Bueno, que no se me vea a mí. Es poco chulita, pero es realmente una persona que trabaja mucho, que trabaja muy bien y que nos hace trabajar a los demás, ¿no? Parte de su historia la vamos a ir contando a lo largo de la charla de hoy, con lo cual yo no voy a dar muchísimos más detalles. Luego la preguntaré qué es y todas esas cosas, pero tenemos 3 vídeos muy pequeñitos sobre 3 actividades que ha realizado Astrid, por las que es muy conocida, y los vamos a poner separados.
Primero uno, y hablamos de ese tema, que es la cría de especies en peligro, de los linces. Luego la protección y el trabajo sobre mariposas, y por fin la recuperación, restauración de ecosistemas. Vamos a ver primero el vídeo de los linces, el primero de ellos, y luego ya empezamos a hablar. Come a time, cut a figure, things are gonna go a little better. But whenever we let it go, everybody knows times are coming to change. So get up and spend the day in bed instead. Grab your shoes and feel the blues until they have fled. And I know right or wrong, oh no, it won't be long till it gets strong. So I guess there's gonna be better days ahead. Here will come a time, cut a figure, things are gonna go a little better. But whenever we let it go, everybody knows times are coming to change. So get up and spend the day in bed instead. Grab your shoes and feel the blues until they have fled. And I know right or wrong, oh now it won't be long till it gets strong. 'Cause I guess there's gonna be better days ahead. Bueno, pues visto los linces, Astrid, bienvenida a Valladolid, bienvenida a la Fundación Miguel Delibes. Nos conocemos desde hace mucho tiempo, pero no tanto, yo creo que 25 años o algo más. Conozco a Astrid. Hemos hecho muchas cosas juntos y en un momento dado la llamamos para que dirigiera el programa de cría en cautividad del lince ibérico. Lo hicimos porque antes había criado en América, en Norteamérica, turones de patas negras. El turón de patas negras, que sale en una de las fotos que vemos por ahí, cuando pasa en ese, el de la izquierda, pues fue una especie que se dio por desaparecida completamente. Se pensó que había desaparecido de la faz de la tierra, que ya no existían más. Y un día apareció un perro que llevaba un turón de patas negras muerto en la boca. Entonces dijeron, pues queda alguno, se pusieron a buscar, lo encontraron y había unos pocos. Astrid era muy joven y la hicieron responsable de un centro para criarlos y recuperarlos, y lo consiguió con enorme éxito. ¿Por qué estabas en América, Astrid? ¿Cuál es tu profesión y cómo llegaste a criar los bisones? Con eso te nos presentas un poco. Muchas gracias. Disculpad porque tengo muy poca voz. Hemos estado plantando aromáticas en la calle con un frío horrible y me he quedado afónica. Entonces, primero, gracias por invitarme, a la que le hace muchísima ilusión estar aquí, es a mí. Me llena de emoción y de amor y de gratitud. Y muchas gracias a todos vosotros. A mí me ha encantado el momento en que estábamos todos hablando, o sea que a lo mejor podemos hacer algo así participativo. Y muchísimas gracias, Isabel, porque me ha traído aquí la salvación en caso de que me ponga a toser. Y los turones, porque yo desde que era bien pequeñita, como Julia, incluso más pequeña, me encantaban los animales y traía de todo a mi casa. Mi pobre madre, que era una santa, me dejaba y desde que tenía 6 años sabía que iba a trabajar con animales, ¿no? Eso, acláranoslo, era en España, en América, en Málaga, en Madrid. Yo nací en Puerto Rico, pero mi padre tuvo un grave accidente y mi madre decidió mudarse con nosotros 6 y con mi padre enfermo a España desde Puerto Rico. Yo tenía 2 años cuando vine a vivir a España y me crié ahí. Y 4 años después, con 6 años, yo veía, de hecho, un libro que me regaló mi prima que se llamaba Las maravillas de la jungla. Y allí había un jaguar cruzando el Amazonas y era como, esto es lo que quiero ver yo en mi vida, un jaguar cruzando el Amazonas. Y al final he trabajado con jaguares, pero mucho más tarde. Entonces, no sé, nunca pensé que haría algo diferente. Siempre pensé que trabajaría con animales. Estudié veterinaria en España,
pero a mí lo que me llamaba mucho era biología de la conservación, que era una asignatura emergente en Estados Unidos, pero en España no existía todavía. Y como tenía pasaporte americano por haber nacido en Puerto Rico, que es un estado libre asociado de los Estados Unidos, pues tenía opciones a becas en Estados Unidos, así que me fui allí, solicité una beca y tuve la suerte de que me la concediese. Fue muy competitivo porque había mucha gente que quería estudiar los turones, solo quedaban 10 en el mundo en aquel momento. Era una especie realmente en el torbellino de extinción. Y bueno, tuve la gran fortuna de que saqué la beca y empecé a trabajar con los turones de patas negras. Quedaban muy pocos y empezamos un programa de reintroducción en el año 91. Ha llegado a haber hasta 1000 en la naturaleza y luego por diversos temas, pero sobre todo por la gran sequía que hay en Estados Unidos, que ha afectado mucho a los turones, que ya estaban afectados por la peste bubónica. Todo el ecosistema que depende de los perritos de la pradera ha colapsado, incluido el turón de patas negras, que llegó de haber 1000 y pico a haber 300. Y ahora están también con el tema de Trump, han cortado fondos para los centros de cría y todo el programa de reintroducción se está viendo afectado por eso también. Y bueno, el que hubiera tenido éxito, pueden comprender que el haber conseguido librar de la extinción una especie, además en un país que era el modelo para todo Occidente, lo que se hace en Estados Unidos, bueno, hizo que Astrid se convirtiera en una chica muy joven, una treintañera, muy famosa. En todo el mundo se sabía, se escribieron libros sobre el turón de patas negras, donde Astrid era una protagonista importante y una autora, porque ella escribía también y contaba cómo se había hecho. Tuvo unos años en que ya la estábamos tentando para que viniera a España a ocuparse de los linces, pero mientras estuvo en Madagascar, trabajando con unos lemures, con el sifaca de corona dorada, que no sé si sale también por ahí. Sale. Y mientras intentábamos a toda costa traerla, ¿no? Se resistía un poco. Pero me gustaría que nos dijeras, Astrid, por qué es importante, ya se deduce un poco de la historia del turón, criar especies en cautividad. ¿Es una panacea, es el arca de Noé y podemos salvar así la biodiversidad, o es otra cosa? ¿Qué es la cría en cautividad? Es una herramienta de apoyo y no podemos salvar una especie si no protegemos el hábitat donde tiene que vivir. Sería como mantener un muerto viviente, mantener una especie solo en cautividad. Pero en algunas especies que están ya en el borde de la extinción es una avenida y, como tú bien lo llamabas en su día, es la red del trapecista. Ayuda a que si se va a pegar el batacazo por lo menos podamos sostenerla durante un tiempo. Pero para recuperar una especie hace falta recuperar el hábitat que la sostiene y, de hecho, muchas de estas especies son especies emblemáticas que son paraguas para la conservación de un ecosistema completo. Cuando trabajamos con especies tan bonitas como el turón o el lince, en realidad estamos usando a esas especies, primero por su propio derecho, para que no se extingan, pero también porque son emblemas que ayudan a proteger a muchas otras especies que nunca recibirían ayuda, porque son feas o poco atractivas, como por ejemplo insectos o pequeñas arañitas o invertebrados que son importantísimos para el funcionamiento del ecosistema. Nadie se va a poner a decir, bien, vamos a conservar a la araña o al sapo con verrugas, no, pero sin embargo un lince, un turón pueden ayudar a proteger lo que es la diversidad de especies que hacen que el ecosistema sea funcional. Bueno, nosotros entonces, yo trabajaba con los linces, hacía investigación en Doñana, pero no teníamos ninguna capacidad ejecutiva fuera de nuestro ámbito de investigación. Entonces nosotros no íbamos a hacer la cría de los linces ni podíamos contratar a la persona que fuera a hacerlo, pero sí presionamos mucho para que esa persona fuera Astrid. Era una de las exigencias que de alguna forma llegó a poner la Junta de Andalucía con el Ministerio para acceder a que se capturaran animales
del campo, en libertad. Como pueden comprender, cuando quedan muy pocos linces, el coger alguno y meterle en una jaula, aunque sea con un objetivo muy noble, es polémico. Entonces, la Junta de Andalucía, que era donde quedaban linces, solo había en Andalucía, decía: yo no permito que se capturen linces si no es con un programa muy serio detrás, muy bien hecho, muy formal, tal y cual, y ahí lo tiene que hacer una de las personas que más sepa del mundo de esto, y señaló, es Astrid Vargas. Entonces, la manera de traer a Astrid, de alguna manera, se parecía a la del capitán Scott. Cuentan cuando quería contratar marineros para ir a la Antártida, ¿no? Que decía: sueldo muy pequeño, múltiples penalidades, riesgo de no volver y tal y cual. Pero si se acaba bien, gloria. Bueno, pues eso era un poco. A Astrid la convencimos de que se dejara contratar, pero luego no la pagaban, porque resultó que era medio, o era del todo norteamericana, y decía el ministerio: no podemos pagar a una americana. Entonces no cobraba, era sueldo, no es que fuera pequeño, es que no era. Pero ella seguía trabajando, penalidades muchas, porque era muy polémico el tema. Pero ¿cómo recuerdas tú esos primeros momentos? ¿Quién te contactó? ¿Cómo se hizo? Pues yo acababa de tener un hijo y estaba enamorada de mi hijo, como siempre que se es madre, y feliz de poder darle el pecho y ser un mamífero auténtico. Y estaba en casa de mi madre, bajo el ala materna, cuidando a mi bebé, que tenía 4 meses, y había mucha presión con el tema del lince, y empezaba a ver pues eso, mucho interés en que se montase el programa de cría. Llegaron de la UICN, del grupo especialista de felinos, Urs Breitenmoser y Alex Sliva, y yo recibí una llamada ahí dando el pecho a mi niño, y eso, que no, que queremos verte, queremos hablar contigo. Y yo, bueno, pues nada, ahí en Torremolinos estábamos. Salimos, me di cuenta, no, que nos están diciendo por parte de los investigadores, por parte del gobierno, que deberíamos, que debería ser tú quien lleve la cría en cautividad. Y digo, no, yo no, yo tengo un hijo ahora y no quiero que se me corte la leche, que hay demasiado lío ahí con el tema del lince. Y quien me convenció realmente fueron Miguel e Isabel, que me llamaron allá a Sevilla y me dijeron: venga, me llevaron a comer ahí a La Raja, en un día precioso, y con las jacarandas y todo. Y ahí, venga, tienes que ser. Y digo, bueno, es verdad. Realmente porque tú decías que no querías seguir trabajando con animales cautivos. Yo me había propuesto firmemente, después del turón de patas negras, que nunca volvería a la cría en cautividad, que yo quería trabajar en ecosistemas. Quería trabajar no con especies, sino en espacios. Entonces era como ir contra una decisión de vida. Pero el lince es el lince. Y Miguel e Isabel son Miguel e Isabel, y tienen, primero los de la UICN pusieron presión, pero era como, bueno, pero ya ellos dos me acabaron de convencer completamente. Nos liamos la manta a la cabeza. El padre de mi hijo, Ricky, me dijo: si no lo haces te vas a arrepentir toda tu vida. Digo, tienes toda la razón. Digo, pero el lince lo que haga falta, la verdad. Así que eso fue, ahí me convencisteis vosotros en Sevilla. Bueno, no sé, creo que fuera tanto, pero me alegro. Sí, y yo también me alegro. En todo caso, lo aceptaste, y eso en condiciones muy, muy incómodas, porque pasaste meses sin cobrar y sin... Sí. Montaste toda una red de gente, de apoyos nacionales, internacionales. Una de las virtudes enormes de Astrid es la capacidad de hacer trabajar a todos los que tiene alrededor sin darles más que sonrisas. Yo mismo decía: pero ¿por qué voy yo a esta reunión que me ha llamado Astrid, que es del Ministerio de Medio Ambiente, que llevo 20 años diciendo: si no me pagáis el viaje no voy a la reunión? Y con Astrid pues ibas pagándotelo tú, incluso pagando por asistir. Y es porque ella trabajaba tanto y con tan buen ánimo
que era imposible decirle que no, ¿no? Entonces tejió una red con investigadores técnicos, organizaciones de conservación, las distintas comunidades autónomas, las relaciones entre el Ministerio y la Junta, como sigue pasando, pues eran complicadas. ¿Cómo decidiste montarlo? ¿Te inspiraste mucho en el Turón? Muchísimo. Tiene mucho que ver con cómo montamos el lince, con lo que aprendimos del Turón. Pero había muchísima voluntad. La verdad que el lince estaba tan mal, cuando de pronto nos dimos cuenta que quedaban tan pocos, pues es que se puede extinguir el lince ibérico y esto no podemos permitirlo. Yo creo que ahí todo el mundo se volcó, empezando por los aquí presentes. La sociedad española no quería que el lince se extinguiese, hubo un apoyo social enorme, apoyo político y apoyo a todos los niveles. Y luego a la hora de organizar con los investigadores, todo el mundo quiere trabajar con linces. Entonces, a la gente que trabaja, ¿quién sabe de linces? Pues la gente que está trabajando sobre todo con lince ibérico en el campo, y todo el mundo teníais muchísima voluntad. Es cómo montamos este programa de cría, cómo montamos estas instalaciones. Vamos a aprender de lo que se sabe del campo. Y vinisteis vosotros varias veces, Paco Palomares, mucha gente, a decir, pues esto yo lo naturalizaría así y haría esto y le daría presa viva de esta manera. Entonces tuvimos muchísimo apoyo por parte de los investigadores y por parte de muchas instituciones internacionales. Fuimos a llamar a la puerta de la gente que está estudiando el lince boreal, enfermedades infecciosas, comportamiento, un montón de disciplinas diferentes, y a todo el mundo le interesa el lince ibérico porque se puede publicar mejor si hablas del lince boreal y lo relacionas con el lince ibérico. De pronto tu capacidad de que te acepten una publicación es mucho más alta. Entonces teníamos muchísimo apoyo a todos los niveles. La cuestión era armonizar entre grupos también, porque había competencias. Tengo que decir también que cuando Astrid llegó se consideraba muy difícil criar al lince ibérico. Lo había intentado Rodríguez de la Fuente, sin éxito, lo había intentado Valverde, sin éxito, lo habían intentado en las instalaciones del Parque Nacional de Doñana, sin éxito, y habían llegado a decir que no criaban cautividad. Era una especie que no podía criarse en cautividad y se hablaba entonces de úteros prestados, de implantar embriones en úteros de gatas, y se hablaba hasta de clonar linces porque no se podían criar. Y es verdad que todo el mundo lo había hecho, pues bueno, como hacen las cosas, como lo haces improvisado, haciendo un jaulón, metiendo un lince macho y una hembra y a ver si hay suerte, ¿no? Y no la había, pero probablemente ni siquiera supieron si alguna vez la había habido y en esas condiciones se habían comido los cachorros o algo, ¿no? No se sabía. Entonces cuando llegó Astrid, pues cambió la manera de hacerlo, cambiaron las condiciones, empezó a trabajar de otra manera, y la primera cosa que yo recuerdo con mucha emoción, que tú decías que memoria, pero son de esas cosas que se te clavan, se te graban, es que una lincesa, una hembra de lince que habíamos rescatado a punto de morir recién nacida de un hueco de árbol, la habían criado biberón en el zoo de Jerez, la habían llamado Esperanza, como la esperanza de los linces, y había sido muy mansa con el biberón, la dábamos por incapaz de criar. Pero Astrid y su equipo la juntaron con un macho y de pronto empezó a llegarnos el rumor, oye, no lo digáis, pero Esperanza está preñada, nada más empezar el programa, ¿no? Y bueno, lo vivimos con muchísimo entusiasmo, pero luego... Era aire, estaba preñada de aire, estaba pseudogestante, tenía una pseudogestación que se llama, y por eso en muchos casos anteriormente con Félix Rodríguez de la Fuente y otros, y Valverde, yo creo que pasa mucho eso. Las hembras ovulan, pero el óvulo no se fecunda, pero todo el tema hormonal empieza, entonces pues hay producción de progesterona, ensanchan, parece que está realmente gestante, pero no lo está, y de hecho hay progesterona en heces. Entonces recogíamos heces para analizar hormonas, se mandaban a Estados Unidos, que era el laboratorio donde tenían más desarrollado este sistema,
Y la primera vez, mira, recogimos la cantidad de heces de lince, todas congeladas en nitrógeno líquido, las mandamos a Estados Unidos y no llegaban, y es que habían puesto Ucrania, en vez de USA, habían puesto UK no sé qué, y se habían mandado todo el trabajo hecho a Ucrania, se fue. Así que el primer año no pudimos conseguir realmente todas las gráficas de las hormonas, pero es verdad, eran siempre desafío tras desafío. Debo ser gafe. Total que bueno, sí, lo de Esperanza fue una pseudogestación y se puso gordita y pensábamos, bueno, está ya a parir. ¿Cuánto es la gestación de los linces? Pues no sabemos exactamente, 62 días, por ahí, 62, 63, 64, 65 y nada. Y bueno, nuestro gozo en un pozo. Pero al año siguiente... Eso es, cuéntalo al año siguiente, Esperanza, que fue hace justo 20 años, en 2005. Esperanza era una... No, ya no hablaba de Esperanza yo ahora, pero... Sí, pero bueno, que también copuló al año siguiente, tenía un comportamiento muy raro, al haber sido criada a biberón, no entendía muy bien cómo eran las relaciones con los machos, entonces hacía cosas rarísimas. Y nosotros, pero ya el año siguiente teníamos otras 2 hembras que llegaban a la edad adulta, a 3 años, porque el año anterior tenían solo 2 y no entraron en celo, pero no copularon. Pero el siguiente año sí que hubo química. Y por cierto, tiene que haber química, porque a veces poníamos a un macho con una hembra y no se gustaban nada, pero ese mismo macho estaba enamoradísimo de la otra y todo el día llamándola. Así que intentábamos cruzarlas con criterios genéticos, pero lo que primaba eran los criterios de la química entre los linces. Al final, quiénes se gustaban y quiénes no. Y entonces se quedaron preñadas Sally y Aura, las otras 2. Bueno, creíamos que las 3, pero de nuevo otra pseudogestación y otra de ellas, pues sí que realmente estaba preñada y no lo supimos hasta el último momento. Teníamos ahí... Ese año sí que no se fueron a Ucrania las heces, se fueron a Estados Unidos y ahí sí que supimos que tenía todas las posibilidades. Y me cuento el parto de Sally. Pues nada, les naturalizamos todo el entorno. Estaban en jaulones de 500 metros cuadrados, todos llenos con vegetación de doñana. Hicimos unas truecas naturales con corcho, parecían como las mismas que utilizan en el campo, todo gracias al consejo de los investigadores del campo. Y ella nos despistaba, empezaba a marcar en distintos sitios y pensábamos, va a parir ahí, no va a parir ahí. Y 2 días antes de parir se metió en la trueca más natural y de pronto ahí ya no salía y teníamos unas cámaras de estas Domo que pueden hacer un zoom, nos metíamos dentro y ya de madrugada se puso a hacer contracciones y eso, y de pronto veíamos, era un cachorro, que no, que eso es la pata, hombre, que no está. Estábamos todos súper nerviosos y ya de pronto miramos y había 3 cachorros. Y ya fue súper emocionante. Fueron Brezo, Brecina y... Brisa. Que sigue viva. Una de las cosas del orden que metió Astrid fue decidir que cada año los linces se llamaran todos los nombres empezaran con una letra y que fueran consecutivas. Entonces en 2020 todos empezaban los nombres con B. Ahora cuando dicen un lince que se llamaba Rosario, pues dices la R corresponde a tal año y sabes cuándo nació y la edad que tenía. Entonces Astrid, otra de sus virtudes es conseguir hacer fáciles las cosas difíciles. Lo de criar los linces parecía eso que no se puede, que hay que recurrir a alquilar úteros, a clonarlos, a tal y cual. Y Astrid lo que hizo fue adecuar las condiciones, que estuvieran tranquilos, intervenir poco, escoger las parejas como interesaba genéticamente, pero como ella ha dicho, también por la química, y el primer año en que se hacía así, pues nacieron, fue una emoción enorme, 3 lincecitos, y a mí se enfadaron un poco los del centro de cría, porque nos preguntaron, ¿qué te ha parecido? Pues muy fantástico, una ilusión y tal. Si acaso me ha desilusionado un poco que fuera fácil. Dije yo aspiraba que iba a hacer milagros, una varita mágica, algo, pero el hacer las cosas corrientes, como decir, juntar un varón y una dama y dejarles tranquilos y tal y cual, y acaban teniendo bebés, pues funcionó, ¿no?
Bueno, eso fue muy emocionante, fue el comienzo de un gran éxito. Hubo un incidente a los pocos meses, muy dramático, que nos lo puedes contar también. Sí, pues había las imágenes de los 3 cachorritos, dieron la vuelta al mundo, mucha atención mediática, y resulta que nacieron cuando a la vez que murió el Papa Wojtyla, con lo cual no se podía sacar la noticia porque iba a competir, era una noticia positiva que había que sacarla de modo positivo y no tenía que tener competencia. Entonces dijeron, vamos a esperar un poco para dar la noticia, y la ministra de Medio Ambiente y la consejera de Medio Ambiente. Entonces pusieron de acuerdo para dar la noticia, y entre tantas historias, de pronto, cuando ya nos habíamos bajado la guardia pensando, mira, están sanísimos los cachorros, qué hermosura, cómo juegan, ya han salido de la trueca, de pronto una noche teníamos videovigilancia, los vigilábamos 24 horas al día con un voluntariado y con estudiantes que estaban haciendo sus tesis con el lince en comportamiento, y de pronto veo algo muy raro y la hembra haciendo pacing, haciendo pum, 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 de un lado para otro y haciendo un montículo en medio del campeo, y a mí me llaman a las 3 de la mañana, algo raro pasa, pero solo vemos 2 cachorros, Salvia está muy rara, un cachorro parece que está mal, vamos corriendo y uno ha desaparecido y el otro lo sacamos y está fatal, lleno de sangre en las patas, una pata rota, con un montón de sangre en el cuello, y sale con el tercer cachorro, que era Brisa, haciendo pacing, se llama, hacer una estereotipia, como muy nerviosa, y de un lado a otro con el cachorro que decimos, se lo va a cargar así, llevándolo tan mal, estaba muy alterada. Y no sabíamos, no entendimos qué era lo que había pasado, pero resulta que es un fenómeno bastante frecuente en los linces, y es que se pelean entre ellos a cierta edad. Durante la 7ª semana de vida suele haber peleas que en principio creíamos que era para establecer jerarquías entre ellos, pero parece que han investigado más y más y no se tiene muy claro por qué a esa edad se les cruzan los cables de esa manera. Y hay madres que son muy buenas separando y hay madres que son pésimas. Y Sally era pésima y se ponía muy nerviosa y eso. Entonces, en esa primera camada, Brezo mató a Brisa, que por cierto, menos mal que se llamaban Brezo y Brisa, porque al principio nos decían, ¿por qué no les llamáis Felipe y Leticia? Y eso. Digo, bueno, menos mal que no los llamamos así, porque ya no, hay que seguir los topónimos de la A, este año toca la B, y tienen que ser no de personas, sino de plantas y de topónimos. Total que lo que había pasado es eso, una pelea entre cachorros, uno mató a otro, entonces para la hora de dar la noticia, ya había casi que dar la noticia de que habían nacido 3 cachorros de lince y uno había matado a otro, lo cual no era tan positivo como noticia. Pero bueno, sí, siempre... Bueno, aprendisteis a estar preparados con mangueras, con tal, para intervenir cuando había peleas. Sí, entraban los cuidadores a veces con el extintor, no hacían caso con el extintor, entonces movían el extintor así para sustratarlos de alguna manera, pero cuando se enganchan muy, muy fuerte. Yo estuve una noche asistiendo todo sin participar directamente, viéndolo en pantallas de vídeo, está monitorizado, y estuve una noche viendo un parto de una hembra primeriza, que era la primera vez que paría, y fue de una tensión tremenda. Yo solo recuerdo, tú como has visto decenas, pues no te parece raro, pero aquel no fue en un hueco, que es donde se meten a parir, sino que iba andando y de pronto la hembra y se agachó así un poquito y pareció como que había... y se fue. Y entonces Astrid dirigía al equipo, yo estaba allí callado como alguien que no debe intervenir porque no entendía nada, era un invitado, pero que sí, que ha parido, que no, que lo ha abandonado. Y hay que entrar, no, vuelve, se lo está comiendo, decía alguien, que no, que lo está lamiendo, porque claro, en la pantalla no lo ves tan bien, sobre todo si es en medio entre las hierbas en el campo, ¿no? Entonces ya Astrid dio la orden que hay que entrar y empiezan a ponerse unos monos, a ponerse mascarillas, a ponerse tal para intervenir. No, esperad, que parece que lo coge. Bueno, yo estaba de los nervios completamente durante media hora o así, porque claro, la decisión
de entrar y si está el cachorrito vivo, cogerlo, es bastante trascendente. Implica que hay que dedicar tiempo a darle biberón, cuidarle, atenderlo y luego probablemente nos sirva para criarlo en el campo, para soltarlo, porque se ha criado, se ha adaptado demasiado a la gente, ¿no? Fue una cosa muy, muy dramática. Bueno, tenemos que acabar el trozo de los linces, pero tu objetivo, el objetivo del programa, era poder soltar linces en el campo, no simplemente tener muchos en cautividad por si acaso, sino ayudar. El programa ha sido muy exitoso soltando linces en el campo. ¿Cómo lo hacíais para preparar a los linces para vivir sueltos? De nuevo, mucho inspirado por los turones y aprendiendo de toda la información que habéis recogido durante décadas en el campo. Y es como bootcamp, se dice en inglés, es como mandarlos al programa de entrenamiento. Desde que nacen ya se eligen, gracias al genetista del programa, que es José Antonio Godoy de la Estación Biológica de Doñana, nos dicen qué animales debemos guardar en cautividad y qué animales se deben reintroducir. Entonces ya sabemos antes de que nazcan cuáles van a reintroducción e intentamos que nazcan ya en unas instalaciones preparadas para que tengan el mínimo contacto con los humanos y que aprendan a cazar sin relacionar al cuidador con la presa. Entonces hicimos unos árboles con muchas raíces y ahí metíamos el conejo y con un temporizador a cierta hora de la noche se abre alguna de las madrigueras y salen los conejos, lo cual no hay relación entre cuando esos conejos los ha puesto el cuidador ahí y cuando los recibe el campeo del lince. Y cuando salen a campeo ya pueden cazar. Pero a mí me gustaría decir una cosa, es claro. muy importante. Él me ha echado muchas flores y muchísimas gracias por tanta confianza. Merecida. Yo creo que no tantas. El compromiso ha sido tan enorme de tanta gente, los cuidadores, la gente de campo, todo. Es impresionante, gente cobrando poquísimo y dejándose el lomo día, noche, fines de semana, no importa. Y eso ha sido un volumen de personas de todos los colores, identidades. Así que realmente ha sido un compromiso enorme de mucha gente que este programa... Es verdad, sí es verdad. Pero es cierto también lo que yo he dicho, que mucho se debe a la personalidad de Astrid. Es capaz de generar equipos y con su ejemplo de estar ella también día y noche y sábado y domingo, que nadie digamos que no, que todos tengamos que seguir ahí. Bueno, dicho eso, el resultado un poco ya se ha visto, siempre se dice 90 o 100, pero había más. Yo soy muy defensor de que es un poco tontería decir eso, porque en Doñana dijeron que había 12 y nosotros conocíamos 30 o así. Pero vamos, que hubiera 130 en vez de 90, pero de 100 linces, más o menos, ha pasado a cerca de 3.000 entre los cautivos y los no cautivos, o más de 3.000 en este momento, lo cual ha sido un éxito enorme. Sin embargo, a los 7 o 8 años de haber empezado, y aunque la pidiéramos que siguiera, Astrid se cansó. Un poco tiene que ver que lo he pensado cuando ya decía antes, todo el mundo quiere trabajar con el lince, pues efectivamente todo el mundo quiere trabajar con el lince y si las cosas van bien todavía más, con lo cual hay demasiada gente a la vez que quiere trabajar en lo mismo y se generan tensiones. Se generan tensiones entre gente, que esto me toca a mí, que esto es lo mío. Es muy desgastante. Antes de que Astrid decidiera dejarlo, pues yo ya lo había dejado. Por ejemplo, el trabajo con los linces, la gente que había hecho tesis doctorales conmigo también lo había dejado, porque no te merece la pena estar diciendo todo el rato, si otro se quiere meter en tu terreno, estar peleando, pues ya me dedico yo a otra cosa. Recuerdo que un compañero mío decía, si a mí me pagan lo mismo por estudiar las ranas, yo me voy con las ranas, yo os dejo ahí todos los tíos, ¿no? Bueno, no sé si exactamente eso fue el caso de Astrid o que, como ella ha dicho, su ideal de vida no eran los animales en cautividad, pero ¿nos quieres contar cuál era tu estado de ánimo? ¿Por qué lo dejaste? Sí, porque
de especie en especie no llegábamos a ningún lado. Mi interés en conservación es en conservar ecosistemas, y ese era mi interés antes de empezar con el lince. Y yo siempre pensé, voy a estar 2 años, yo ayudo un poco a sentar las bases y en cuanto pueda me voy a otra cosa. Con el lince era imposible. Al cabo de 2 años nació la primera camada, había que quedarse y comprometerse más. Pero ya al cabo de 7 yo decía, ya me toca, es que si no nos quedamos aquí, me quedo para siempre. Y mi estado de ánimos es que, claro, en el momento que dices, yo me gustaría cambiar y ayudar a montar el sistema para que siga funcionando lo mejor posible, pero ya sin mí era como, te vas, abandonas el barco, cuando yo qué sé, un rollo. Así que bueno, fue muy difícil dejar el lince. Fueron como 2 años y salió en los periódicos que tenía que ver con que yo no estaba feliz en el programa, y no era realmente eso. Era realmente que yo necesitaba poner mi energía en algo que llevaba muchos años queriendo hacer, y es restauración de ecosistema. Y así fue, de especies a espacios. Pues vamos a saltar a un... No fue exactamente el primer paso, o sea que cronológicamente no es así, pero lo vamos a contar así. Cuando se dedica a trabajar con mariposas, y las mariposas son indicadoras de la salud de los ecosistemas y son especies polinizadoras, y es un paso para conservar los ecosistemas. Vamos a ver otro vídeo, nos levantamos un momento, es muy cortito también, un vídeo donde se aprecia la capacidad de Astrid para reunir pequeñas multitudes entusiastas haciendo cosas. Vamos a ver el vídeo de las mariposas. Muy bien, pues ya habéis visto que una de las características de la conservación de las mariposas que hace Astrid tiene que ver con el diseño artístico, con la belleza. Viene afónica porque anteayer estuvo lo que llama Sembrando Mariposas, porque siembran plantas aromáticas con formas artísticas de mariposa. La propia Astrid ha escrito un libro maravilloso que se llama La magia de la transformación, Memorias de una mariposa no voladora, así en español, y en inglés es diferente, On a Butterfly's Wing. Bueno, ha tenido mucho éxito y es un libro precioso porque está lleno de obras de arte que ha hecho la propia Astrid, que es muy buena dibujante. Tiene un espíritu artístico muy desarrollado, y considera, en lo que a veces hemos discutido, que el arte, la sensibilidad a la belleza, es el elemento, si no el más importante, uno de los más importantes para conservar la naturaleza. Entonces, el libro de las mariposas se vende, que aparecía por ahí también, ha recaudado ya más de 10.000 euros en España, que van destinados a crear zonas para mariposas, a recuperar áreas de mariposas, etcétera, etcétera. Y está ligado también a una historia personal muy emotiva, emocionante, que como lo has escrito en un libro no te parecerá mal contar. No. Entonces quizás nos la puedes contar, la historia de tu viaje con las mariposas, del nacimiento de las mariposas. Ya no digo en qué circunstancias, para que lo digas tú. De acuerdo, lo cuento. Un poco el contexto de las mariposas tiene que ver con restauración de ecosistemas, en realidad, y con el discurso tan triste y negativo que tenemos los conservacionistas
de cara al público, que siempre estamos, el mundo se va a acabar, hay que apretarse el cinturón. Digo, no, tenemos que comunicarlo de una manera bonita y que está en nuestras manos cambiar la realidad y que podemos hacer cosas divertidas que realmente estén restaurando el paisaje y generando comida para los polinizadores, por ejemplo, que es lo que hacemos con la plantación de mariposas para las mariposas. Pero echando la marcha atrás, la idea fue un día, en el 2018 leí un artículo que decía las mariposas se están extinguiendo. Ha habido un declive del 70% en los últimos 50 años. Y, ostras, o sea que cuando yo era pequeña había 70, de hecho es el 80%, más mariposas que ahora. Digo, ¿y por qué no hablamos de eso? Hablamos mucho de las abejas y de que las abejas están mal, pero las mariposas, digo, bueno, pues habrá que aprender. Y como me gusta criar cosas, pues digo, voy a criarlas en mi casa, voy a aprender a criar mariposas. Yo vivía en Ámsterdam y tenía una terraza, entonces digo, bueno, pues a ver qué especies se dan aquí y cuáles puedo criar yo fácilmente. Pues me puse a investigar, a ver, y 5 especies. Entonces empecé a criar mariposas y a la vez que aprendía y me fascinaba el mundo más increíble de la transformación y lo que pasa con esos bichos que desde el huevo y luego la oruga que pasa por 5 estadios, luego la crisálida que se disuelve el cuerpo. Yo estaba diciendo, esto es el mundo más mágico que he visto yo en mi vida. Y de pronto mi madre se puso muy enferma. Mi madre, una maravilla de madre he tenido, somos 6 hermanos y ha sido la roca y ha sido una gran madre y siempre me ha apoyado un montón. Y ya tenía 92 años, estaba mayor y nos dijeron, bueno, queda muy poco, le queda muy poco. Digo, bueno, ¿y qué vamos a hacer algo súper especial para ella? ¿Qué podemos hacer? Vamos a criar mariposas y las vamos a soltar toda la familia junto. ¿Cómo me llevo yo mariposas de Holanda a Málaga, que es donde vivía mi madre? Pues yo qué sé, pues empiezo para el Día de la Madre. Si llega el Día de la Madre, vamos a ver. Entonces empecé a criar mariposas contando que era el 5 de mayo ese año. Calculé y cogí 50 huevos, las orugas y tal, y me hicieron unas 52 o así, no, tenía 100, unas 52 se hicieron crisálidas, las puse en papel higiénico en un Tupperware y rogaba que por favor no saliesen en el avión. Digo, por favor, que no se pongan a salir de la crisálida. Llegamos a casa de mi madre, las metí en el Palacio de las Mariposas, que llamo yo, que es una especie de sitio donde empezaron a eclosionar, a salir de la crisálida. Y a la mañana siguiente digo, uy, mamá, que estaba en la camita y con todo el revuelo de las mariposas y nosotros por ahí, dijo, a mí no me dejéis en la cama, yo quiero estar aquí con todos. Venga, sí, mami, tal. Pum, a comer todos juntos y había sopa. Y entonces estaba comiendo sopa y digo, mira, mami, qué bonitas son estas mariposas. Son la Vanessa Cardui, la mariposa de los cardos, una mariposa que migra 14.000 kilómetros anualmente, o sea, una gran migradora. Le llevo una mariposita y se la pongo en el dedo y dice, uy, qué bonita. Y dice, guapa, en la sopa. No, por Dios, la mariposa en la sopa, hay que rescatarla. La sacamos de ahí, la soplamos y estaba la pobre un poco perjudicada. Le faltaba un ala, le faltaba una antena. Y entonces, ¿y qué hacemos con ella? Y digo, pues al ciclo de la vida se la damos a las lagartijas o a los pajaritos. Y me dice mi sobrina, ¿cómo vas a hacer eso? Digo, ¿por qué no? Es la vida. No, tú te la quedas, que te gusta a ti estas cosas, te la quedas como mascota. Bueno, pues la llamaremos la Reme, porque va a necesitar muchos remedios en la vida para salir adelante. Y la Reme salió adelante. Entonces soltamos en familia todas las mariposas y la Reme se quedó con nosotros y como no podía volar, iba de dedo en dedo. Y luego ya cuando habíamos soltado todos, ya había acabado el Día de la Madre y nos teníamos que volver a casa, digo, ¿qué hago yo con la Reme? Digo, pues me la llevo a Holanda. Entonces la metí en una sandwichera, la pasé delante de la policía y como polizón en el avión, me la llevé de nuevo a Holanda. Y allí las que no habían hecho crisálida tenían un jolgorio, había ahí una orgía de mariposas impresionante. Cuando llegué a casa, en el mariposario que tengo ahí, y entonces puse a la Reme ahí a mirar. Digo, bueno, no puedes volar porque las mariposas hacen una danza para aparearse y ella no podía hacer danza porque le faltaba un ala. Entonces, pero tenía mucha ventaja porque todos los días la podía sacar a pasear. Entonces cogía la Reme, la sacaba y nos hicimos muy amigas porque me hacía mucha compañía. Yo estaba muy triste porque a mi madre le quedaba poquito y bueno, pues la Reme me daba felicidad y la podía dibujar y uno de esos días voy a por ella y está con un macho. Digo, se ha echado un novio la Reme. Increíble. Y en pronto, pues la Reme puso huevos
y las mariposas cuando ponen huevos mueren. Entonces digo, bueno, pues bueno, pues a la siguiente generación de la REME. Y la siguiente generación de la REME fue al lecho de muerte de mi madre. Me las llevé de nuevo a Málaga y ahí también soltamos mariposas en ese momento. Y ya con la tristeza que sentía, la manera para mí de trabajar la tristeza es buscando algo positivo. Digo, pues voy a escribir la historia de la REME. Yo le prometí a la REME, voy a hacer algo por las mariposas. No sé lo que va a ser, pero algo. Y entonces, pues escribí este libro que se llama La magia de la transformación y tiene una parte de ciencia, una parte de filosofía de vida y otra parte de conservación. La de ciencia es la ciencia más increíble del mundo, es cómo se transforman, bueno, los insectos en general. Claro, es muy bonito y es un poco, a mí me gusta y me llamó mucho la atención porque normalmente nos criticamos a nosotros mismos y a los demás cuando dices, pues hace 30 años no decías lo mismo. Bueno, un poco lo que enseña la REME y las mariposas es que para seguir siendo uno mismo tienes que cambiar. Lo normal es que cambies cuando vas creciendo, ¿no? Es un huevo, luego una oruga, un gusano, luego un capullo, luego sale la mariposa y es el mismo individuo que es de muchas formas distintas, ¿no? O sea, que tienes que aprender a ser tú en cada una de tus situaciones, es muy bonito, ¿no? Pero bueno, esto lo ha llevado a estas siembras de mariposas, como habéis visto, y todos esos voluntarios que aletean, que cavan, que siembran, que tal, lo hacen por la magia de Astrid de hacer fácil lo complicado, ¿no? O sea que les convence. Anteayer fue en la Escuela de Ingenieros Agrónomos en Madrid, donde sembraron una mariposa de estas de plantas aromáticas y bueno, como ella ha dicho, es un poco un paso de la restauración de ecosistemas, que es a lo que más se dedica ahora, o un poco su tarea primordial, y que va a ocupar la última parte de lo que hablemos. No sé si de las mariposas quieres decir algo más o pasamos ya a la restauración. Solo mencionar que quien lleva el proyecto de plantación de mariposas es un grupo de jóvenes que se llama Regenerar, que también decidieron en un momento dado pensar a lo grande. Queremos ser los primeros Instagramers regenerativos de España. Y eso es lo que están consiguiendo. Tienen 60.000 seguidores y hablan de agricultura regenerativa, o sea, de un rollo para la mayoría de los jóvenes. Sin embargo, lo hacen de una manera divertida y ellos son los que llevan el proyecto Regenerando Mariposas. Yo solo ayudo con la idea y pongo los fondos del libro a disposición de ellos. Pero ellos y inspiras, porque eso empezó contigo. Empezó, sí, pero lo llevan a cabo sí. ellos. Bueno, pues vamos a ver el último vídeo, que es Restaurando Ecosistemas, sobre un proyecto muy bonito, de grandes dimensiones, internacional, no solo porque se ejecuta en Portugal y España, sino porque los fondos vienen de fuera y los ha gestionado a través de una organización que también fundó Astrid en Holanda y al que vamos a dedicar los últimos 15 o 20 minutos de la charla. Surgió un concepto que lo hemos llamado almendresa, que consiste en cambiar los monocultivos de almendros por sistemas productivos integrados, que por un lado tengan un suelo fértil. El cordero segureño actúa como bombero, es decir, que va comiendo hierba y dejándola que no crezca lo suficiente para que sea pasto para las llamas en el verano. A la vez airea el suelo y también lo fertiliza. A su vez, en esta almendresa ponemos plantas aromáticas. Las plantas aromáticas fijan el suelo y son la casa ideal para los polinizadores. Son el puente entre la zona natural y la zona productiva. Y esos polinizadores, sobre todo las abejas, son otro caso de negocio. Nos dan la miel, el polen, la jalea real y todas las cosas buenas que se sacan de las abejas y aumentan la productividad de los almendros. Entonces, económicamente para la familia es mejor tenerlo diversificado y para el ecosistema estamos recuperando suelo, agua, biodiversidad y productividad.
Albelal estamos creando muchas fincas regenerativas que lo que deseamos es que sirvan de modelo para las fincas aledañas y que tengan un efecto multiplicador. Pero a la vez hay una gran macrovisión. ¿Qué es lo que queremos conseguir? Es que este sumidero de vida, porque está tan degradado que es un sumidero, se convierta en una fuente de biodiversidad y también en un corredor ecológico que una las sierras del norte con las del sur. Todas estas zonas son parques naturales protegidos que son fuentes de biodiversidad. Si en el altiplano estepario con estas fincas regenerativas logramos crear un mosaico de zonas boscosas a través de los cultivos de almendro, de olivo, también diversificados, y zonas de estepa cerealista, podemos conseguir un mosaico productivo de estepa y bosque que albergue biodiversidad y nos sirva de unión, de nexo, de corredor entre las sierras del norte y las sierras del sur. En total nos podemos juntar con 1.300.000 hectáreas de hábitat para la vida, tanto animal como vegetal como humana. Este proyecto, como os digo, es muy ambicioso porque lo que hemos visto es en Andalucía Oriental, que es donde comenzó, pero ha trascendido ya a muchas otras zonas. Hay una red de zonas de recuperación, quizá nos puedes hablar de ella o explicarnos cómo surgió, porque también la financiación hubo que buscarla con fondos sobre todo de Centro Europa. Cuéntanoslo. Sí, gracias. Es impulsado por una organización holandesa que se llama Common Land, que en el año 2013 desarrolló un concepto, es cómo podemos restaurar ecosistemas degradados a gran escala, cómo se restaura un ecosistema. Y el modelo que desarrolló se llama el de los 4 retornos en 3 zonas durante 20 años. Un ecosistema, la mayoría de los proyectos son a corto plazo, 4 años. Es decir, realmente necesitamos al menos una generación para trabajar en un proyecto, comprometerse a 20 años, por lo menos. Los 4 retornos son la inspiración, que se nos olvida siempre lo importante que es inspirar a la gente para que tome las riendas de la restauración de su propio paisaje. Retorno del capital social es cómo generamos empleo y capacitamos a la gente local para que trabaje en restauración. Retorno del capital natural, que es cómo restauramos los suelos, que están muy degradados, cómo cosechamos agua y cómo recuperamos biodiversidad. Ese es el retorno del capital natural. Y el retorno de la inversión. ¿Cómo hacemos esto sin poner la mano para ayudas de la PAC, para filantropía, etcétera, sino generando casos de negocio que sean amables con la naturaleza? Entonces, el marco tiene retorno de la inspiración, del capital social, del capital natural y de la inversión, y se desarrolla en 3 zonas. Se trabaja en una zona natural, que es la fuente de biodiversidad, parques naturales, etcétera. Luego, la zona mixta, que es la agrosilvopastoral, que es donde están, pues eso, se ven los corderos, las fincas regenerativas, y la zona industrial, que es donde están las almazaras, las partidoras, donde se transforma el producto. En esta zona en concreto de España, que es el altiplano estepario, siempre pensamos altiplano y pensamos en Perú, en Bolivia, pero aquí tenemos un gran altiplano entre Granada y Murcia, que ocupa 1 millón de hectáreas y está increíblemente degradado. Y dijimos, si podemos hacer algo aquí, lo podemos hacer en cualquier sitio, porque hay mucha pobreza, abandono rural, y llevamos 11 años trabajando, y de nuevo, ahí es la gente local quien ha hecho. O sea, yo no puedo llevar ningún crédito más que encender la chispa y ayudar a iniciar eso y luego a iniciar otras cosas, pero realmente el mérito yo creo que depende de que la gente local lleve esto a cabo, y eso es lo que ha sucedido en Albelal. Albelal lo llamamos así porque es altiplano de Granada, comarca de Los Vélez y el Alto Almanzora. Albelal, las 3 comarcas de este altiplano. Entonces llevan 11 años, ya tienen 600 productores, 600 socios, muchos de ellos productores, creo que son unas 400 fincas regenerativas, es decir, fincas que están restaurando suelo, agua y biodiversidad, y desarrollando estos casos de negocio que suelen ser almendra, aceite, productos de las abejas, y se les ayuda a comercializarlo y ganan un poco más de un precio premium
por sus productos regenerativos. Ahora ya hay una certificación en regenerativo, igual que lo hay en ecológico. El regenerativo va más allá del ecológico porque incluye restauración de suelos y restauración de biodiversidad. Entonces, ¿cómo llevamos esto a gran escala, a pensar en lo grande? Que sea la península ibérica el primer referente mundial en restauración de ecosistemas, utilizando la agricultura regenerativa. Entonces vamos alineando gente, ya tenemos ahora mismo 8 paisajes. Para ser un paisaje regenerativo tienes que tener al menos 100.000 hectáreas en proceso de regeneración, y lo que estamos juntando es todos estos paisajes, primero porque es más fácil conseguir fondos cuando unimos paisajes, y luego porque te da respaldo, no te sientes solo, ves que hay otros haciendo lo mismo. Entonces ahora estamos ahora ya está la gente de la fundación buscando 2 paisajes más en Portugal, y la idea es para el 2030 tener 16 paisajes en proceso de regeneración en la península ibérica y ser la punta de lanza de la región. ¿Tenéis algún contacto en Castilla y León? No, que es un territorio poco poblado. Nos interesa muchísimo, porque cuando miramos, yo no sé, mandé el mapa, no sé si se puede poner o si se tiene, de los territorios regenerativos, no sé si está... no debe estar. Puede. Y es solo la mitad. A ver, si no. Bueno, es Castilla y León, el este, el sur y el oeste, pero sí, todo... Tenemos el Valle de la Muga en Cataluña, las Tierras del Ebro, tenemos en Menorca, el GOB de Menorca, está metido tenemos en Mallorca, Alianza Mar y Tierra, en Cádiz también, pero no tenemos nada en Castilla y León, Galicia y esa parte norte de Portugal. En parte norte de Portugal tiene que entrar. Y los portugueses siempre, los españoles es que vais, son tan grandes, siempre somos, hay que hablar de... A ver si alguno de los que tenéis mano ayudáis a que haya alguna oferta de Castilla y León, incluso jubilados de la Junta. Un paisaje que podamos restaurar al menos 100.000 hectáreas a la vez o más. Ahora mismo hay en fase de regeneración o de restauración ecológica hay 2,5 millones de hectáreas y queremos llegar a mucho más. Es, como veis, un proyecto muy ambicioso. He hablado bueno, lo que hemos visto era un extracto del documental, que es Cabeza, Corazón y Manos, que lo dirigió la propia Astrid, o sea, es la autora del documental, y que ganó el primer premio el premio del jurado en el Green Film Festival en 2021, y en ese lo podéis encontrar en la red, se encuentra, y es muy emocionante, quizá menos vistoso que lo que hemos visto aquí, pero es muy emocionante oír hablar a la gente. O sea, lo que ha penetrado en la gente esta nueva forma de cultivar, incluso productores que dicen obtengo más rendimiento haciéndolo así, otros que dicen esto es el futuro y si no lo hacemos así, no tenemos, lo convencidos que están. Y esto me llevaba a otra pregunta que ya nos la has ido diciendo un poco todo y el tiempo, pero ¿qué responsabilidad o qué papel das a la gente, a la sociedad, a transmitir, a convencer? Sea de que tengan lince, sea de que cambien la manera de cultivar o de que respeten los setos para que haya flores y polen, ¿no? Es el papel fundamental y yo creo que la gente necesitamos sentirnos escuchados y nos escuchamos poco los unos a los otros. Yo creo que la clave de mucho de lo que ha sucedido aquí ha sido poder sentarse con la gente local, escuchar, entender las necesidades y empezar a adaptar eso a la visión global. Y vamos, el papel fundamental en Albelal es el compromiso de la gente local. Y una de las claves de empezar en cada sitio tiene que ver con el compromiso de la gente. Con cuántos en inglés se dice frontrunners, los que van ya a la carrera, a la cabeza de la carrera, cuántos de esos hay ahí e invertir en los que ya van en cabeza de la carrera. Contratar a esa gente para que sigan ellos y sobre todo que sea gente local, no traer tanta gente de fuera, sino potenciar lo local. Es muy importante. A mí me gusta comentar, y lo hemos recordado en otras de estas sesiones, de estas conferencias, que en un momento en el que
algunos de los países más ricos dicen retiran las ayudas a países que lo necesitan o se retiran de los programas de conservación de la naturaleza y todo esto. Este proyecto que tú has iniciado hace 12 años o por ahí, está financiado con fondos de muchos sitios que deciden que les interesan evitar la desertización en España, por ejemplo, ¿no? O sea que es lo que ahora se llama multilateral. Son mucha gente la que está sumándose para este proyecto. Los alemanes o los holandeses o los podían haber dicho Holanda primero. Y a mí qué más me da la Sierra de Castril o qué más me da la olla de Baza en Granada, ¿no? En Almería. Y sin embargo invierten para conservar esto. Y invierten no con criterios de caridad, de ayudar, de poner la mano, que dices tú, sino de obtener una inversión, sí, de que a largo plazo sea no solo una inversión en humanidad, sino también económica. Totalmente. Y de nuevo, el mérito es de la organización Commonland, que tuvo la visión de los 4 retornos. Luego, lo que ocurre en el terreno, ellos tienen proyectos, empezaron en 4 zonas del mundo, en España, en Sudáfrica, en Australia y en Holanda también. Pero el proyecto más potente es el de España, porque es el más diverso. Es en otros países como en Sudáfrica. No hay Astrid Vargas en otros países. Sí que las hay, sí, Tecla en Sudáfrica, hay gente muy buena. Y yo, de hecho, he sido buena a la hora de empezarlo, pero son buenos los que lo están llevando a cabo. Sí, han recibido muchos premios ya. Albelal, por ejemplo, sí, de la Junta de Andalucía y de otros. Sí, exacto. Pero el modelo es un modelo de inversión. Entonces, en el norte de Europa, sobre todo en Holanda, en Inglaterra y en Alemania, hay muchas fundaciones familiares que quieren invertir y están más interesados en invertir en algo ético que en invertir algo que les dé mucho retorno. Están dispuestos a, bueno, no, quieren recuperar el dinero, pero a lo mejor a un porcentaje bajo, en vez de hacerse muy ricos. Entonces, como familias, les hace más felices invertir en algo que con sentido para ellos. Y esas son las familias que invierten pues en las almendras, pero no es fácil, ¿eh? Invertir en lo regenerativo, hay un poquito, poquito a poco, hay que demostrar, y muchos de estos negocios no son muy lucrativos, sino que cuesta muchísimo tiempo arrancarlos. Pero bueno, hay mucho compromiso de fundaciones del norte de Europa, del centro de Europa. Astrid y yo hace unos meses estuvimos soltando o participando en la suelta de 2 linces en el Cerrato, en Astudillo, por ahí, de los 8 que se han soltado en Castilla y León. Y Astrid me contaba su emoción cuando se han soltado linces en las comarcas regenerativas, estas donde ella trabajó. De alguna forma demuestra, yo creo que para el que lo ve desde fuera, más incluso que para ella, cómo se cierra el círculo, ¿no? Y dice, yo quiero conservar ecosistemas, pero me obligan las circunstancias, la gravedad del problema me lleva a criar linces, que no es conservar ecosistemas, o a criar mariposas, que me hace muchísima ilusión llevarlas a casa y soltar muchas mariposas con mi madre y tal y cual. Pero lo que me interesa son los ecosistemas. Bueno, en unos años, en el caso de los linces, en 20 años, pues los linces que ella empezó a criar han acabado siendo soltados y han vuelto al sitio donde ella puso en marcha el programa de regeneración, completando y mejorando ese ecosistema, ¿no? De alguna forma el círculo se cierra. Sí, eso a mí me ha hecho muchísima ilusión, o sea, ver linces ahí, y en el altiplano, que es un poco así como una salchicha, ¿no? Va desde Guadix más o menos hasta Lorca, desde a lo largo de eso son 120 kilómetros por la autovía. Los linces van bien, los han soltado en los 2 extremos y se mueven. Yo en la vida me lo hubiera podido imaginar, el tipo de hábitat que están usando, por dónde pasan, es increíble. Y la ilusión, porque lo dijimos al principio, aquí va a volver a haber linces. Yo le decía como un poco, no de farol, pero diciendo, bueno, a lo mejor algún día, porque este hábitat está tan degradado
pero es impresionante. Y están comiendo muflones y cosas raras. O sea, es un comportamiento que no esperábamos de los linces. Bueno, vamos a tener que ir acabando, pero yo quería hablar algo. Creo que se ha notado mucho la capacidad de liderazgo, de tomar iniciativas, tal, pero ahora te hace ilusión, estás trabajando también con un amigo común, Ignacio Jiménez, con el que ya hace 20 o 25 años estuvimos juntos en cursos por ahí, los tres, Ignacio, Astrid y yo, en Chile y en Costa Rica y en no sé dónde, pero ahora tú estás con Ignacio haciendo cursos lejos, donde tú enseñas a liderar y a conducir proyectos, entre otras cosas, siempre de conservación de la naturaleza. Cuéntanos un poquito eso antes de acabar. Sí, qué tiempos aquellos, que lo bien que lo pasábamos en aquellos cursos, y es volver a revivir todo eso. Yo he sido mochilera durante 5 años, viví con mi mochila a cuestas, como tortuga ninja, y viví mucho tiempo en Madagascar, en tiendas de campaña, trabajando en el campo, y es un poco, no es lo mismo que revivir eso, pero Ignacio tiene una capacidad impresionante de montar cursos, y este es un curso de liderazgo para jóvenes líderes en la conservación, gente entre 25 y 40 años, o sea, no están súper jóvenes, pero algunos sí, que estén liderando equipos y tienen que ser de África, Sudamérica, Australia o Asia, o sea, del hemisferio sur, y lo que montamos son cursos de 2 semanas donde se trabaja mucho el tema de gestión de equipos desde el punto de vista humano, donde el factor humano es la parte central, cómo aprendemos a comunicarnos, a decir cosas difíciles sin enfadarnos, comunicación no violenta, etcétera. O sea, es parte de gestión, pero sobre todo es una parte muy humana. Y luego se junta gente de tantos países, gente joven, uno bailes ahí, todo, nos lo pasamos pipa. Pero, entonces, aparte de los facilitadores, yo actúo como facilitadora y como practicante, que dice Nacho, los practitioners. Entonces nos pide todos los años a unos cuantos que hablemos de nuestros proyectos, pero sobre todo de dónde hemos fallado, dónde hemos metido realmente la gamba en nuestra vida para poder transmitir qué haríamos de nuevo o cómo. Entonces te genera un ambiente de vulnerabilidad, de gente que a lo mejor tiene muchas tablas, pues Mike Phillips con el lobo gris en Estados Unidos, diciendo, yo es que he sido tan gilipollas en mi vida, con perdón, y la gente así como muy, muy espalda plateada, diciendo, aquí he metido la gamba, me he relacionado muy mal con la gente. Yo, por ejemplo, he metido muchas gambas en mi vida con el lince, un poco de ser demasiado blanda a veces, decir, venga, todo, me lo echo a las espaldas y luego la espalda se me rompe porque no la tengo tan fuerte, ¿no? Entonces, hablar de eso, que no hablamos nunca, es lo que hacemos en estos cursos con la gente joven, y creamos una familia de jóvenes líderes en conservación que nos ayudamos, no solo yo, no, que se ayudan entre ellos y nosotros estamos respaldando en lo que haga falta. Y me hace mucha ilusión porque me reconecta con mi época de mochilera y de viajar por el mundo. Y Doug Tompkins es el fundador de la marca North Face de ropa y también Esprit, y es un gran emprendedor y un gran deportista. Él era competía olímpicamente esquiando, etcétera. Y en un momento dado, cuando cumplió los 40 años, tuvo una crisis de fe y dijo, estoy destrozando el planeta, lo que más me importa a mí, que es la naturaleza, es justamente lo que estoy destrozando. Entonces cambió todo, vendió todo lo que tenía y lo invirtió en un trust fund, se llama, un fondo, todos los millones y millones, vendió todas sus obras de arte, absolutamente todo, lo puso en un fondo, y con los beneficios de ese fondo, que le daban entre 15 y 25 millones anuales, dependiendo de los vaivenes de la bolsa, eso lo invertía en comprar tierras para protegerlas y crear parques nacionales. ¿Por qué? Porque él decía, la crisis de todas las crisis es la crisis de la vida, la crisis de la biodiversidad. Estamos perdiendo vida a un ritmo vertiginoso y yo lo que quiero es conservar. Y la manera mejor de conservar es comprando tierras para convertirlas en parques nacionales, porque los parques nacionales aguantan guerras y aguantan muchas cosas. Es muy difícil desmantelar un parque nacional. Entonces Doug empezó a comprar tierra y a la vez que le entraba esta crisis de fe, volvió a ver a una amiga suya de hacía muchísimo tiempo, que era la CEO, la jefa de
Patagonia, la otra marca de ropa, que creeríais que son competencia, pero no, son muy amigos. North Face y Patagonia empezaron a la vez con Doug, Tom Kinsey y Von Chouinard. Bueno, se reenamoraron él y Chris. Chris dejó con quien se iba a casar, lo dejó todo y se fue con Doug al fin del mundo, a la Patagonia. Se casaron, empezaron juntos a hacer todo este enorme proyecto, compraron muchísimas tierras y en un momento dado, en el 2015, Doug tuvo un accidente de kayak. Desgraciadamente murió en ese accidente y Chris salió de sus cenizas porque la pobre estuvo muy, muy mal, diciendo, bueno, vamos a hacer este sueño realidad. Entonces han donado, han hecho 21 parques nacionales. En total han donado tierras del tamaño de Holanda y Bélgica juntos. Son 15 millones de hectáreas y pues es conservación para la posteridad y la biodiversidad, más o menos. Y he tenido la gran fortuna de estar 4 años con ellos hasta que se murió Doug y de mantener una relación muy estrecha con Chris hasta la fecha y con todo el equipo. Son increíbles. Sí, gracias por mencionarlo. Sí, yo tenía anotado y me lo he saltado, entre las cosas que no hemos hablado, lo de los 14 millones de hectáreas tenía yo, pero este hombre lo compraba y si lo declaraban Parque Nacional lo donaba al estado donde estaba. Y si no lo querían proteger, pues no. Sí, entonces esa era la cuestión. Y entre esas entre esos negocios, digamos, estuvo lo de los esteros de Liberá, unas zonas húmedas en el norte de Argentina, donde hemos estado, y ahí es donde han trabajado con Ignacio también y con el auxilio de Astrid para reintroducir el jaguar que había desaparecido. No había grandes predadores. Cuando yo estuve ahí, las capibaras, saben que son este roedor que es muy grande, de varias decenas de kilos, eran abundantísimas y las encontrabas moribundas, con sarna, con tal, porque no tenían enemigos, había demasiado. Había que reintroducir el jaguar. Ignacio se lo propuso, que también es amablemente insistente, y con Astrid, algo que nos parecía imposible, pues lo han conseguido. La última vez que hablé con Nacho, con Ignacio, me decía, he estado en Iberá y se ven muchísimas huellas de jaguar. Sí, estaba contentísimo, ¿no? Sí, sí. Cuando Astrid ha dicho que había trabajado recuperando el jaguar, era con proyectos dentro de esta fundación de Tompkins, ¿no? Sí. Que, por cierto, era muy curioso cuando yo estuve en Iberá, a la gente le cuesta entender que un señor quiera comprar una tierra para luego regalarla. Y allí nos decían, aquí hay algo en el terreno que tiene que valer muchísimo, que si no no la compra. Ahora no, vamos a ver, hasta que no averigüemos lo que hay, no le vendemos más terreno, porque aquí debe haber algo buenísimo. Sí, y era así. Sí, lo que tienen ahí son unos equipos espectaculares en Chile y Argentina. Y la manera de donar estas tierras, al principio decían, primero esto es un judío que está comprando todas las tierras para dividir Chile en 2 partes, que no se pueda pasar de norte a sur. Malísima prensa. Todo eso costó mucho darle la vuelta y demostrar que realmente no era para beneficiarse ellos, sino para donar a los gobiernos soberanos. Y ellos decían, esto es como darle un Rolls Royce a un mendigo. ¿Cómo le vas a dar este pedazo de parque tan bien cuidado a los chilenos, ¿no? Y entonces hay un acuerdo que es que si no es mantenido de la manera que debe ser, vuelve a una fundación chilena o argentina. Entonces en Chile está Rewilding Chile, renaturalizando Chile, y en Argentina Rewilding Argentina, y son unos equipos pero espectaculares. Están haciendo, ya cuando murió Doug, Chris donó las tierras, ella está siempre detrás como embajadora, pero ellos es como se tienen que emancipar, Chile y Argentina. Ya los equipos locales han tomado el toro por los cuernos, las riendas de todo, y son increíbles los equipos. Y en estas reuniones de liderazgo que hacemos, viene mucha gente de los equipos de Chile y Argentina también.
Se me ha olvidado, aparte de decir que eres pintora, cineasta, no sé qué, que también es bailonga. Me gusta mucho. Le gusta mucho bailar y presume de haber inventado una salsa norteamericana o algo. Cowboy salsa. Porque yo viví en Ha Nueva York inventado la muchos años. cowboy salsa, yo no me lo creo mucho, pero sabiendo lo que es, pues puede que sea verdad. ¿Mm? Con Ricky. No bailes ahora que sale Julia y Julia, te ¿bailas desafío. conmigo? Bueno, vamos a terminar. Yo quería terminar solo dando las gracias a Astrid, dándoles las gracias a todos por haber venido y con una frase que creo que de Astrid han dicho cosas maravillosas todo el mundo y de su capacidad de formar equipos, de hacer que la gente que no se quiere se lleve bien o se lleve mal pero se aguante y trabajen juntos y tal y cual. Pero de todas esas cosas he escogido una frase de un americano que trabajó con ella al principio, con los turones y todo eso, que me hizo gracia y me parece que la retrata muy bien y dice: no es ingenua, es solo agradablemente persistente. O sea que la podríamos presentar como una pesada simpática que insiste y insiste y insiste y acaba consiguiendo sus cosas. Muchísimas gracias a todos, Gracias muchas a ti. gracias a Astrid. Gracias a ti. Dame un abrazo.